anima a poder compartir en otras áreas también, deporte, pero sobre todas las cosas, este es un buen lugar para nuestras vidas. Donde la palabra de Dios está en el centro es un buen lugar para nuestras vidas. El deporte es importante, el estudio es importante, el trabajo es importante, pero nada reemplazará a Dios y su palabra. Nada. Lo hablo a todos, especialmente adolescentes, jóvenes. Nada. Y el tiempo le ha dado a todos nosotros, especialmente a todos, para que lo usemos provechosamente. Y en especial hoy vamos a ver la historia. Yo sé que muchos de ustedes la han conocido, la historia de David y Goliat. Estamos haciendo un estudio del panorama de la palabra del Señor en el Antiguo Testamento y creo que va a ser muy provechoso para nuestras vidas poder ver esta historia. Porque yo creo que una de las historias más mal entendidas y explicadas. Uno podría preguntar qué pasaje bíblico de las Escrituras es difícil de entender. Apocalipsis, tal vez. Tal vez por ahí la historia en Génesis 1, la conversación de Jesús y Nicodemo, pero no hay otra de la mayoría de las historias, es que la historia de David y Goliat. ¿Saben qué piensan algunos? Que esta historia, que en primer libro de Samuel, capítulo 17, usted puede encontrar allí, los vamos a colocar en unos momentos más. Algunos piensan que se trata esta historia de animar a las personas a hacer frente a situaciones difíciles. De animar a las personas para hacer frente a situaciones difíciles. De hecho, hasta hay una canción que dice, por más grande que sea el Goliat, con Dios vencerás, algo así. Eso no es lo que enseña la Escritura. Y quiero ser muy preciso en esto, porque lo que tenemos que ver es quién es el verdadero héroe si queremos mostrar el héroe. No es David. No es la piedra que escogió David. Es Dios. Es Dios, es el Señor de los ejércitos. Es el héroe, es el gigante. Cuando no entendemos, cuando sacamos principios, interpretamos incorrectamente las Escrituras, cometemos estos errores. Entonces sacamos canciones y libros y vamos superando a tu gigante y vence tu gigante y cosas así. No entendemos nada. No entendemos nada. Por eso, esto principalmente yo quisiera mencionar 2 puntos. ¿Por qué pasa? Porque suponemos cosas culturales y porque no entendemos el contexto. El libro, 66 libros de la Biblia, se han escrito en su contexto. Todo lo que viene a pasar antes también es importante considerar. Usted tiene allí, vamos a ver la historia de David y Goliat. Y pareciera que David asombrosamente tira la piedra, pero hay que entender, en Israel era muy común las piedras, era muy común los palos y las ondas. Lo que no era común eran las espadas. Lo que no era común eran las armaduras. De hecho, acompáñame al primer libro de Samuel, capítulo 13, para poder ir viendo un poco este contexto, para llegar a entender cómo Dios mata a Goliat. Ese es el principio para enfatizar esta gran idea. De hecho, esta historia de David y Goliat es una de las historias más largas, son 58 versículos. Vamos a tratar de hacer lo más rápido posible, son 58 versos de esta historia. Es bastante larga, no vamos a ver todos, así que tranquilidad. Pero sí que vamos a ver los principios acá, los más importantes. Primer libro de Samuel, capítulo 13, el verso 19, para que ustedes se hagan una idea. Primer libro de Samuel, capítulo 13, verso 19. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero,
porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Usted va entendiendo un poco entonces el contexto. Verso 20, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno a la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Verso 21, y el precio era un pan por las rejas del arado y por los azadones, y la tercera parte del ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Y así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl o con Jonatán. Saúl, el rey, Jonatán, el hijo, el príncipe. Excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenían. Entonces tenemos el contexto allí de la batalla que va a lidiar David con Goliat. Porque no fue algo extraordinario las ondas ni las piedras. Yo quiero que podamos ir entendiendo acá al principio. Tenemos que leer todo en su contexto para entender qué es lo que el autor acá, el Espíritu Santo, quiso enfatizar de esta historia. Y no era para animar a las personas a vencer sus gigantes. No. De hecho, eso es lo que vamos a ver. Acompáñenme un poco más entonces en el capítulo 14 del primer libro de Samuel. 14, y ahora vamos a ver el verso 6 del capítulo 14, el primer libro de Samuel. Verso 6 dice, dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Acá está Jonatán, su espada. Él está allí frente a una batalla. Muy pronto va a pasar. Verso 8. Dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a estos hombres y nos mostraremos a ellos. Van a pelear. Usted sabe, ya Jonatán tiene espada. Verso 10. Mas si nos dijeran así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto no será por señal. Y esto no será por señal. ¿Quién se los entregó? El Señor. El Señor les entregó a estos enemigos. Jonatán dice, el Señor nos ha entregado. Porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Acá vamos a ver algo. La historia acá nos comenta en el verso 20. Así pasó, y juntando Saúl a todo el pueblo con que él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. ¿Quién actuó aquí? ¿Quién es el vencedor aquí? ¿Quién generó esta confusión? ¿Quién provocó esto? El Señor. ¿De quién es la victoria? Del Señor. Y el verso 23, así Jonatán salvó. ¿Eso dice? No. Así salvó Jehová a Israel aquel día y llegó a la batalla hasta Ben-Aben. Así el Señor, como siempre, Él dio la victoria, como siempre. Entonces, ¿qué va a suceder ahora en el capítulo 17? Acompáñenme. La historia, capítulo 17 de David contra Goliat. Esta historia no se trata de un niño o muchacho que golpea a un gigante. Se trata, escuche bien, este es el principio, se trata de el Señor de los ejércitos venciendo a un gigante, usando a un inexperto
muchacho, joven pastor llamado David. ¿Se entiende? La victoria es del Señor. Él es el que venció, Él es el que derrotó. El medio que usó fue un desarmado, un inexperto joven llamado David. Entonces, ¿por qué se causó este problema? Porque justamente Goliat ofendió la honra de Dios. Y eso es lo que vamos a ver. Insultó. Goliat insultó el nombre de Dios y alguien estaba atento allí, se llama David. Estaba atento. ¿Alguien estaba hablando en contra de Dios? ¿Alguien está hablando, insultando a Dios? Saúl, tú eres rey, ¿cómo no te das cuenta? Saúl estaba escondido. Estaba aterrado de miedo como el resto del pueblo. Pero alguien había escuchado. Y alguien estaba pensando bíblicamente cómo enfrentar esta situación. Y este fue David. Un inexperto, un desarmado muchacho, no superaba a los 20 años, por cierto, seguramente 16, 15, 16, 17, por ahí, no nos especifica, pero más o menos allí. Verso 1, los filisteos juntaron, capítulo 17, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra, y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, y Israel estaba sobre el otro monte del otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía la altura de 6 codos y un palmo. Acá se nos presenta la historia. Goliat, el ejército de Israel se reúne allí, van a ir a la batalla, pero sale un famoso guerrero, un paladín, por decirlo así, un soldado elite, un campeón para ellos. Y sale, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía la altura de 6 codos y un palmo, cerca, casi de 3 metros, casi 3 metros. Usted, acá hay una referencia por lo menos, el hombre más alto de la historia, según el libro Guinness de Records, fue conocido como Alton Giant, traducido como el gigante de Alton, y tenía la altura de 2,72 metros y un peso de 222 kilos. Imagínense, 222 kilos, casi 3 metros, y falleció a los 22 años. Un gigante. En la historia moderna, este hombre llamado Alton Giant. Y acá tenemos otro gigante, casi de 3 metros, llamado Goliat. ¿Cuánto pesaba? No sabemos. Lo único que sabemos es que la armadura pesaba más de 50 kilos. ¿Cuántos de acá pesan 50 kilos? Por ahí. Era un peso tremendo que llevaba. De hecho, el verso 5 lo dice. El verso 5 del capítulo 17 nos dice: y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce, algo por ahí de 55 kilos. Suma un poco esta idea. Es un gigante, tiene ahora en el cuerpo 55 kilos. Sumemos más. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Es algo que protegía acá sus canillas, su parte de sus rodillas. Se va haciendo la figura. Un casco, armadura, protección allí en sus
canillas, polainas, así se traduce acá un poco. Un asta, verso 7, era como de un rodillo de telar, seguramente tenía un cordel y tenía el hierro de su lanza, 600 ciclos de hierro, y iba su escudero delante de él. 7 kilos más, sume, 55 más 7. Esta armadura se infiere que el movimiento de Goliat no iba a ser muy rápido. Así que con esas caricaturas que uno vea que está saltando Goliat, por más fuerte que sea, Goliat estaba con un peso tremendo, 55 kilos. El casco, la armadura y esas cosas que usaban acá para proteger su canilla, no iba a permitir moverse muy rápido. Y por lo tanto esto se infiere entonces que él no esperaba, y él asumía como un tanque allí, como un tanque, que alguien iba a pelear mano a mano con él. Era un tanque frente a un ejército que lo que se veía eran palos, personas con palos, una que otra acá con ondas y cosas y piedra. Esa es la imagen. Esa es la imagen. Goliat está allí al frente. Él no esperaba que, por cierto, alguien se enfrentara y se acercara y dijera, ya vamos a pelear. No. Piense nuevamente, hay una armadura, protección. Por eso enfatiza tanto esto. Entonces, el verso 8 dice, se paró y dio voces a los escuderos de Israel, diciendo, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Acá Goliat lo que va a hacer por costumbre de guerras es que no quiere haber derramamiento de sangre, tanta. Entonces va a decir, oye, mejor 1 a 1. El que muere, ¿cierto?, va a ser beneficiado. Todo el pueblo. Todos van a vencer, todos van a ganar acá, pero tenemos que luchar 1 a 1. Ese es el llamado. Goliat se detuvo ante los israelitas y los desafió. Esto así dice esta versión. Para que los que están ordenados en sus filas para batalla, no soy yo un filisteo, no están ustedes al servicio de Saúl, ¿por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Esto habla de soberbia. Goliat era un soberbio. Vamos a ver qué va a pasar acá. Goliat. Recuerden los textos anteriores. No quiero perder acá de vista. El Señor mira lo que hay en el corazón. El hombre, Saúl, lo que ve es lo que ven sus ojos, el parecer, el físico. Es una perspectiva que continuamente vemos en el libro de Samuel. Pero Dios mira el corazón. El hombre, acá en este caso Saúl, lo que va a ver la apariencia. Era un gigante. Los demás israelitas nuevamente era un gigante. Pero David, no te estás dando cuenta, hay un gigante. ¿Qué ve David? ¿Cómo ve David? Conforme a lo que Dios ve y quiere que veamos. En este sentido, David está aplicando una correcta perspectiva bíblica. Entonces, el desafío, y vean acá el verso 9. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Si yo pudiera más que él y los venciere, vosotros seréis nuestros siervos y no serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, ¿se acordaron lo que decía Josué? No temas, le dice el Señor a Israel, yo estaré contigo. ¿Eso se acordaron? Las promesas en Deuteronomio 1:21, yo estaré con usted.
Yo pelearé con ustedes, el capítulo 31, verso 8, yo estaré con ustedes, Josué 1:8, las promesas de Dios para Israel de estar, y Él va a proteger, y Él va a vencer. ¿Qué pasó, Israel? ¿Qué pasó, Saúl? Se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Qué estaban mirando? ¿Qué estaban mirando? ¿En qué estaban poniendo la vista? ¿Qué le estaban dando mayor importancia? Es que aquí, queridos amigos, hermanos, estamos acá. Hay dos tipos de personas. Aquellas personas que van a darle importancia a lo que Dios le da importancia, y aquellas personas que no le van a dar importancia a lo que Dios le da importancia. Si Dios me dice que debo arrepentirme, yo me arrepiento, le obedezco, le creo. Si Dios dice que Jesucristo murió por mis pecados, yo le creo. Dos tipos de personas, o le creo o no le creo a Dios. ¿Le doy importancia a lo que Dios le da importancia o no? Saúl, Israel y todas estas parejas del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo. La estrategia de Goliat resultó. Esa era la idea. Atemorizar. Esa era la idea. Verso 12. Y David era hijo de aquel hombre frateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Vea el énfasis allí. 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y gran edad entre los hombres. Verso 13, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido a seguir a Saúl a la guerra. ¿Por qué? Porque el mandato allí de número 1:13 es que los mayores de 20 años, varones, podían ir a la guerra. Por eso están allí. Y se deduce entonces que David era menor de 20 años. ¿Por qué? Porque el texto nos dice, verso 14, y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Este es un cuadro hermoso de humildad. Y el profeta Samuel había ungido a David. Van a pasar cerca de 15, un poco más, un poco menos, para que David asuma como rey. Pero él sigue obedeciendo. En este caso, honrando a su padre, yendo a apacentar ovejas. Él ha sido ungido. Dios ya lo ha declarado como rey. Y acá la humildad imperfecta. No subamos de rango acá. David es un hombre. No es Jesucristo. Esta obediencia imperfecta nos permite ver de alguna manera esta humildad de David, pero nos muestra aquel que sí obedeció en todo, perfectamente, sin pecado, Jesucristo. Entonces, verso 15, 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, 2 veces al día, y así lo hizo durante 40 días. 40 días, 2 veces, en la mañana y en la tarde. ¿Qué es lo que hacía? Una y otra vez decía, bueno, van a pelear, manden a alguien, una y otra vez, de mañana y tarde. 40 días, durante un buen tiempo. Ahora, vea una vez más este cuadro de humildad acerca de David. Verso 17, dijo Isaías a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Anda, dale comida, anda, llévale algo de provisión. Y estos 10 quesos de leche los llevará al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos o están bien. Y toma prendas de ellos, es decir, vamos a verificar la idea acá que estén vivos.
Hay que cerciorarse que estén bien. Verso 19, Saúl y ellos, todos los Israel, estaban en el valle de Elá, peleando contra los filisteos. Verso 20, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda. Nunca descuida la obediencia. Ve acá esta parte tan importante. Un joven, 15, 16 años, ¿no? Hay obligaciones. Él escucha acá la deshonra que hay alguien, un filisteo que está deshonrando, desafiando a Dios. Pero antes de eso, también quiere dejar un buen precedente. Yo no quiero descuidar las cosas de mi familia, en mi familia. Yo estoy sujeto todavía a mis padres. Soy un adolescente, un joven, 15, 16 años. Pero el Señor me está llamando a ejercer liderazgo acá. Y David de mañana, dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Justo, casualidad, no. Providencia del Señor, todo lo permitió así el Señor. Así lo permitió el Señor. Justo cuando estaban dando este grito de batalla. Verso 21. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. Verso 22. David por su parte dejó su carga y el cuidado encargado de las provisiones y corrió a las filas para saludar a sus hermanos. Nuevamente providencia de Dios. Mientras conversaban, Goliat y el guerrero filisteo de Gat salieron de entre las filas para repetir su desafío. ¿Y qué pasó? David lo oyó. El contraste es claro. Y todos los varones de Israel que venían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. ¿Okay? Acá hay dos personas, dos tipos de personas. Está Saúl, Israel, el pueblo, y está David. Ambos, Saúl, Israel, veían cosas distintas. Pensaban de manera distinta. Tenían una perspectiva completamente distinta. No hay voluntarios. No hubo ningún voluntario de Israel. Ninguno se ofreció. Ningún soldado. Ninguno. Solo había temor. Solo había miedo. Verso 25 enfatiza, cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta a provocar a Israel, al que venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija, eximirá de tributos, es decir, no pagará impuestos a la casa de su padre en Israel. Verso 26, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo que quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo? Acá viene el fundamento, acá viene la base por qué David piensa distinto. Ve acá está la base por qué David piensa distinto. Él dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Goliat habló mal de Dios. Está desafiando al pueblo de Israel y provoca a los escuadrones del Dios viviente. Es una ofensa. Mientras tanto, Israel se preocupaba de cómo se veía Goliat y no cómo se veía el Dios vivo y verdadero. David
sí estaba interesado en cómo era la honra de Dios. Sí le importaba lo que era importante. A David sí le importaba la honra de Dios. Goliat se burlaba. Él era una burla. Él estaba ofendiendo al pueblo del Señor acá. Y directamente al Dios vivo y verdadero. Por eso David dice, ¿quién es este filisteo incircunciso fuera del pacto de Dios, que no es parte de Dios, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién se cree? Pero no te das cuenta, David, si un gigante canta una canción, David, y vencerás al gigante. No. David se preocupó de cómo se veía Dios, la honra de Dios, su majestad. Recuerden esto. Por eso es tan importante estudiar el panorama de la palabra del Señor. ¿Quién fue Saúl? ¿Quién lo escogió? El pueblo. Y como termina diciendo el texto de la palabra, dice, porque me desecharon a mí, dice el Señor, a mí como rey. Israel no necesitaba un rey humano, tenían al único Dios, que era el rey de reyes, Dios el vivo y el verdadero. ¿Por qué buscar a otro rey? ¿Porque los demás lo hacían? ¿Porque era una práctica así? ¿Cómo veían entonces? ¿Cómo pensaban entonces? Y acá es importante, David está pensando y viendo otra cosa distinta. David miraba lo que Dios está contemplando, lo que Dios quiere darle importancia. Y solo Saúl, Israel, miraba lo que miraba el hombre. ¿Qué miraba el hombre? ¿Qué ponía atención? El gigante. Eso es lo que ponía atención. Me gusta lo que dice un autor acá, un comentarista. Aquí, en esta escena, se nos pierde, al no estar sumergido en la Escritura, que hay un verdadero gigante acá. Y que David lo estaba viendo. Era el Señor de los ejércitos, que podía aplastar a ese gigante que decían estar allí. Una perspectiva bíblica nos ayuda a entender de cómo enfrentar situaciones. David lo está diciendo, pero los otros, temerosos. Los otros perdían esperanza, los otros estaban escondidos, los otros decían, nadie nos va a poder ayudar, pero recuerden, el Señor les dijo, no teman, yo estaré con ustedes, esfuérzate, sé valiente, yo estaré con ustedes. Es que cuando tenemos en poco este libro, las opiniones por YouTube, las opiniones de amigos que no se congregan, vale más que la palabra de Dios. Cuidado. La palabra de Dios es autoridad. Es la autoridad a nuestra vida. Lo que dice el Señor, por eso dice, así dice el Señor, y así doblamos nuestras rodillas y nuestra voluntad. No es lo que dice el hombre, es lo que dice el Señor. ¿Y qué dice el Señor? No temas, yo estaré contigo. Israel, ¿por qué no piensas así? Vamos avanzando. La burla continúa, el menosprecio continúa. Verso 27. Y el pueblo respondió las mismas palabras. David estaba haciendo la consulta. Y así será el hombre que lo venciere. Y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Ya que has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Fíjese acá el menosprecio. Pero usted puede continuar leyendo allí y David en ningún momento dice, me desanimé. Por lo que me dice mi hermano, me desanimé. ¿Dice eso?
Se fija David allí en un menosprecio, dice, sí, tiene razón, ¿no? Dice acá su hermano mayor, es un menosprecio, le está diciendo, oye, mira, tu función es ese trabajito que haces, esas pocas ovejas, ese es el sentido, esas pocas ovejas, lo están menospreciando el trabajo que hace. Y David respondió, ¿qué he hecho ahora? Algo constante, pareciera que lidiaban allí entre ellos. ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Él está preocupado, acá hay una preocupación de David. Y fueron oídas las palabras de David, providencia del Señor nuevamente, había dicho, y la refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. ¿Quién era el rey acá? Saúl. Saúl tiene que estar en la batalla, pero acá David tiene que animar a Saúl. Miren, David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. ¿Quién dijo eso? David. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Tu siervo irá. Y dijo Saúl, no podrás tú ir contra aquel filisteo. Nuevamente, ¿qué es lo que estaba viendo Saúl? ¿Qué es lo que estaba viendo Saúl? La apariencia. Estaba viendo a un muchacho. Estaba viendo a un jovencito. Estaba menospreciando a la juventud de la vida de David. Y no sabía. Saúl no estaba viendo, pensando bíblicamente. Tú no podrás ir a aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho, el énfasis ahí. Recuerden los textos anteriores, puede buscar el capítulo 16, 17. El Señor no mira lo que mira el hombre, mira el corazón. ¿Qué es lo que mira el hombre? La apariencia. ¿Qué es lo que está viendo Saúl? La apariencia. Eres un muchacho y él un hombre de guerra, es decir, tú no tienes experiencia. Él sí tiene experiencia de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl, tu siervo, y acá empieza a desarrollar, yo creo que uno de los pasajes más hermosos, porque acá David va a decir, miren, así como fue en el pasado, el Señor lo va a hacer ahora en el presente. Su confianza era increíblemente ejemplar, imperfecta nuevamente. David es un hombre y nos tiene que reflejar hacia aquel que sí obedeció perfectamente. Pero aquí con todo eso, David dice a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada y salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. ¿Por qué? Esta es la razón. Porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Y añadió, verso 37. Y este es el fundamento. Jehová me ha librado, pasado, de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará. Cualquiera de los que estamos acá vemos un oso. En 3 segundos estamos, pero en el tercer piso, rápido. Pero David, la confianza de David no estaba en sus habilidades solamente, estaba en la confianza de este Dios único y verdadero que él tenía, su confianza. Porque dice, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Ahora viene acá un punto 38 que es un paréntesis. Yo creo que obviamente Saúl pensó,
no puedes ir de esta manera, nuevamente, la visión humana allí, tienes que ir con una armadura, tienes que ir con algo, le pone así como yo puedo colocar, le dije a Andrés por ahí, no sé, colocar mi camisa sobre Andrés, así, va a quedar como, no sé, como una bolsa adentro y se va a ver incómodo, así más o menos de ridículo tal vez se veía, y decía, no, ¿qué me han puesto? De hecho, acá usted lo puede ver, lo que trata de hacer Saúl con David, verso 38, y Saúl vistió a David con su ropa y puso sobre su cabeza un casco de bronce y armó su coraza, y ciñó David su espada sobre su vestido y probó a andar. Vea esto, probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Sáqueme esto. ¿Y qué tomó? El cayado, la vara de pastor. Y escogió 5 piedras lisas de arroyo y los puso en el saco pastoril, en el zurrón, una bolsa más que traía, y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. La escena es tremenda. Acá está David. Yo no quiero dejar pasar acá un punto. Muchos jóvenes acá. Jóvenes, prepárense para el futuro, para mañana. ¿Se están preparando? ¿Qué hará Dios con tu vida? Esto es muy válido pensar. ¿Qué hará Dios con tu vida? David pastoreaba allí, cuidaba él su experiencia, todo lo que él aprendió allí, ahora lo va a utilizar en el presente contra un gigante. Todo lo que aprendas, lo que es la voluntad de Dios para sus vidas, jóvenes, Dios lo puede usar. Dios lo puede usar. ¿Lo estás preparando? ¿Estamos preparando nuestras vidas? Timoteo, consejo de Pablo, sé ejemplo. ¿En qué? En palabra, conducta, fe, pureza. Jóvenes, a prepararse, a estar dispuestos a servir al Señor. No hay otro propósito mayor en esta vida. Verso 39, el 40, ya está listo para la batalla David. El 40 tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas y metió la bolsa de pastor, luego una honda en mano y se acercó. Y comienza a ver en verso 41 la derrota de Goliat. Verso 41. Y el filisteo venía andando, acercándose a David y su escudero delante de él. Verso 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, nuevamente. La misma idea. Saúl miraba lo que miraban todos, el hombre. El creyente no puede actuar de la misma manera. Tiene que pensar como Dios piensa, como Dios quiere que pensemos, las prioridades. Yo no puedo quedar indiferente si alguien habla en contra de Dios o se promueven cosas que van en contra de la palabra de Dios. Yo no puedo quedar indiferente. Tampoco yo puedo ir a marchar y hacer cosas, no. Pero yo no puedo. Yo tengo que hablar con mis cercanos, mis hijos, mi familia. Yo tengo que dar una opinión firme y estar firme en esto. Goliat nuevamente es el símil de Saúl, de Israel y todos. Miró y vio a David y le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y le dijo el filisteo David, ¿soy yo un perro? ¿Yo perro? Para que vengas a mí con palos.
Y vean acá, acá está un punto. Esto no era una sencilla batalla de un gigante, no era, no. Dice, maldijo a David por sus dioses. Y acá la relación tiene que ver con el dios Dagón. En otras palabras, que Dagón te mate. Él invocó a este dios falso. Esto no era sencillamente una guerra o una batalla cualquiera. Esto no era algo sencillo así para verlo. No. Maldijo a David por sus dioses. Verso 44, dijo luego el filisteo a David, ven a mí, te daré tu carne a las aves del cielo, a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, en dependencia, ese es el sentido, en dependencia de Jehová de los ejércitos, dependo de Él, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, la palabra provocado, ofendido. Ahí está la razón. Ahí está la razón. Ahí está la razón. Has ofendido, has desafiado, has deshonrado el nombre de Dios. La preocupación de David era que Goliat estaba deshonrando a Dios. La preocupación de David era que Goliat estaba deshonrando a Dios, el Dios vivo y verdadero. Esa era su preocupación. Esa era su preocupación, a quien tú has provocado. Y verso 46, Jehová te entregará hoy en mi mano. Yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy a los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Se da cuenta? No era sencillamente una batalla. Los filisteos querían imponer allí. ¿Quién era el verdadero Dios? A ver, Dagón. Y David entiende esto. Le dice, toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Este es el fundamento de la confianza de David. Esto, en nombre de Jehová de los ejércitos. 47, para ya ir finalizando. Entonces, y sabrá toda esta congregación que Jehová, que dice, no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. La batalla del Señor. David, pero no te sientes apocado por lo que dice tu hermano, por la gente lo que le dicen, que eres un muchacho. No. A David no le importaba que lo menospreciaran. A David no le importaba eso. Lo que le importaba es que estaban deshonrando a su Dios. Eso era su preocupación. El honor del Señor. El honor del Señor. Quiero hacer una pregunta. ¿Nos preocupa a nosotros cómo nos vemos? ¿Nos preocupa cómo nos vemos nosotros o nos preocupa cómo se ve el Señor? ¿Sabe por qué? Porque si no a nosotros no nos va a molestar cómo nos trate la gente. Si realmente a nosotros tenemos a Dios como prioridad, la importancia en nuestra vida, no nos va a importar eso. Nos va a importar cómo tratan al Señor, su honra. Todo lo contrario sería una soberbia, orgullo en nuestro corazón.
La confianza de David no era tan solo presumir esto, era una confianza completa, verdadera. Y en este sentido, queridos hermanos, amigos que estamos acá, nuestra vida habla de eso. Nuestra vida habla de eso. ¿Realmente le estamos dando importancia a nuestro Dios en nuestra vida? Es que no tengo tiempo. No tengo tiempo. No tengo tiempo para este sábado a las 4 de la tarde ir a invitar niños. No tengo tiempo. ¿Y qué hay de los niños que están siendo influenciados? No, es que no hay tiempo. No tengo tiempo. Pero sí, soy bueno ahí en Facebook, en WhatsApp, en todas las redes. Soy muy bueno para hablar ahí. Ahí tengo tiempo. Es que es más fácil, más cómodo. ¿Nos preocupa realmente la honra del Señor? ¿Su nombre sea conocido, exaltado? Como iglesia del Señor en este lugar levantamos su nombre en alto como un fuerte faro acá, en medio de densas tinieblas. ¿Lo entendemos así? ¿O venimos acá como asistentes solamente? Nos sentamos, partimos a la casa, seguimos allí viendo tele, lunes, martes, miércoles y nuevamente venimos acá. El Señor anime nuestras vidas a comprometernos y dar realmente lo que es importante para nosotros. ¿Qué es importante? David, enséñanos qué es importante. La honra de Dios. Honramos a Dios cuando nuestras vidas obedecen a Él. Honramos a Dios cuando le damos un primer lugar a Él, porque Él se merece ese primer lugar. Honramos a Él cuando le obedecemos. Honramos a Él cuando las familias están en comunión, hay amor entre los integrantes. Cuando obedecemos, el Señor nos dice que debemos arrepentirnos. Le honramos a Él. ¿Por qué? Porque el Señor lo que dice es verdad, digno de ser confiado. No podemos desecharlo. La historia termina diciendo, David arroja estas piedras, una piedra. Algunos se atreven a decir que más de 100 kilómetros por hora. No sabemos. Lo cierto es que lanza esta piedra y justo pasa en un lugar donde el casco o la protección de la cabeza de este gigante no estaba protegida. Y literalmente atravesó la cabeza. Lo más sorprendente de este acto es que no se cae para atrás ni para el lado como enseñan las caricaturas. La Escritura nos dice de cómo cayó a este gigante. El verso 49, metiendo David su mano en la bolsa, tomó allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Solo para enfatizar esta idea, cayó en tierra. Miren lo que dice y lo que sucedió, lo estudiamos acá en la clase, en el capítulo 5 del primer libro de Samuel, versículo 1 al 4, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Benecer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Y cuando el siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron Dagón y lo volvieron a su lugar. Y vean el verso 4. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiendo quedado de Dagón el tronco solamente. ¿Qué pasó aquí? ¿Es cortada la cabeza también de Goliat? ¿Qué pasó aquí? Goliat es muerto. Cayó sobre su rostro en tierra. Cayó su rostro en tierra. Ahora,
El resultado de esto es que los filisteos arrancaron, no cumplieron inmediatamente la promesa. Oye, pero sí, venció Israel, ahora ustedes tienen que ser esclavos. Arrancaron. Obviamente no termina allí, son atrapados por el pueblo. Termina así este punto. Quisiera terminar diciendo algunas cosas. La tragedia de esta historia es una tragedia de la humanidad en general, donde no quieren reconocer al Dios verdadero, donde no quieren reconocer a Jesucristo, donde no quieren ver, y lo que es peor, se burlan de Dios. Goliat se burló de Dios. Goliat se burló de Dios. Y sabe que esta burla no se trata tan solo de hacer chistes. Se trata, ¿sabe qué? De no hacer lo que Dios manda que debemos hacer. De creernos nosotros dioses. De creer nosotros que podemos tener una mejor opinión que Dios. No nos burlemos. No se burle del Señor de señores. Porque ¿sabe qué? Está la promesa de que el Señor Jesucristo volverá en su segunda venida y Él reinará. Y Él hará cumplir justicia con vara de hierro. Y Él hará justicia. Y los que se ríen ahora van a tener que lamentarse. Dice el Salmo allí, el Salmo 2. Dios se reirá. Él se reirá de ellos. Ellos ahora se pueden burlar. Hoy acá podemos burlarnos, tal vez no obedecer porque no queremos, porque no pensamos lo serio que es confiar en el Señor. Pero tarde o temprano, querido amigo, amiga, acá daremos cuenta al Señor de señores, al verdadero Rey. Yo no tengo por tiempo, pero ¿sabe qué? Por tiempo no puedo indagar más acá, pero Israel volvió a rechazar. Y ¿sabe cuando llega la promesa en Lucas? Dice que va a nacer y va a sentarse en el trono de David. Ya sabían el anuncio de que vendría el Mesías. ¿Qué pasa cuando el Señor conversa allí con Pilato? ¿Eres tú el rey? ¿Eres tú? Solo quiero decirle esto, por favor, en el Evangelio de Juan, por favor. Mire, Juan capítulo 18. Solo con esto quiero terminar. Quiero usar mucho de su tiempo, pero creo preciso decirle esto. Capítulo 18 de Juan. Este es el punto. El rey prometido allí. El Mesías prometido allí. Y vea allí la situación. Capítulo 18, el verso 33. Esta conversación, Pilato volvió a entrar al pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dice esto por ti mismo? ¿Te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? El verso 36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Luego Pilato le dice: ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que soy rey. Yo para esto he venido, o he nacido. Para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Qué es la verdad? Hubo dicho esto, salió otra vez los judíos. Ya no habló, yo no hallo en él ningún delito. Vea. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno de la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Verso 40. Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. A Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Y mire cómo termina el capítulo 19, verso 15 con esto. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifíquenle.
Pilato les dijo: ¿a vuestro rey hay de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, que dijeron: no tenemos más rey que César. Es la historia. No rechaces a Jesucristo. No rechaces a Jesucristo. No rechaces a Jesucristo. No te burles, no deshonres lo que Él ha venido a hacer, a morir por nuestros pecados, al tercer día levantarse victorioso. Pero Él volverá. Él volverá. Honra a Dios. Obedécele. Arrepiente de tus pecados. Entrega tu vida completa. No seas como Israel. No seas allí como los judíos. No seas como Pilato. No seas como Saúl. No seas como Goliat. Sé como David. Sea allí en ese principio, dándole importancia a lo que es importante. El Señor bendiga su palabra. Oremos a Él. Padre eterno, te damos gracias por este tiempo. Señor, tu palabra haga la obra en cada uno de nuestros corazones. Solo tu palabra. Señor, ten misericordia, ten piedad. Guía cada decisión, cada pensamiento. Señor, la autoridad de tu palabra haga la obra en cada uno de nosotros que estamos acá. Señor, te lo pedimos para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.